Amigos del Canal 17, un placer saludarlos. Bienvenidos a su programa Colombia al Día. Yo soy Enrique Córdoba y me complace tener como invitado en el día de hoy a don Manolo Salvat, una institución de la cultura en el sur de la Florida. Salvat es un nombre, es un apellido que me transporta a mi adolescencia en el colegio porque tenía textos de Salvat. Bienvenido, Manolo, me complace tenerte en el programa. ¿Cómo Oye, estás? muchas gracias y me encanta estar contigo en el programa. Manolo, tus orígenes, España, ¿no? Sí, bueno, mi bisabuelo es el que viene para Cuba, para las villas, y ahí se desarrolla toda la familia. Después ya fueron para Sagua la Grande, donde yo nací también. De manera que tú eres un cubano de origen ibérico, de España, y empiezan los negocios de la familia en los libros también. No en Cuba, mi papá tenía una bodega en Sagua la Grande. Y desde pequeño lo ayudé yo en la bodega cuando tenía vacación del colegio o algo así. Y aprendí mucho con él, realmente. Manolo, ¿dónde nace? ¿Cuál es el origen de tu amor por los libros? Pero en Sagua ya, recuerdo que papá me tenía, yo podía firmar en la librería, una sola librería había en Sagua, y podía firmar, y yo tuve un amor por los libros desde muy pequeño, gracias también a la influencia de los jesuitas, donde yo estudié en el colegio en Sagua. En Sagua estudiaste el bachillerato. Estudié la primera enseñanza con los jesuitas y después en el Instituto de Segunda Enseñanza y el bachillerato. Bueno, Y, ¿y después? y después fui para La Habana a estudiar Derecho, pero llegó el cambio cubano con el castrismo y nosotros hicimos una protesta en el Parque Central de La Habana cuando fue Micoyán, y ahí sí caímos presos, nos golpearon y nos expulsaron de la universidad. Entonces comenzamos una lucha por mucho tiempo hasta que vimos que no era posible ese cambio que nosotros añorábamos hacia la libertad. Y entonces ya tenía familia, tenía 3 hijos, eh, y pensé, bueno, de todas las cosas que podía hacer, el libro era lo que más amaba. Y me dije, bueno, pues voy a trabajar y a luchar a ver en el mundo del libro. Pusimos una librería pequeña en la calle 8 y la 24 Avenida. Después construimos el edificio de una sola planta y después le añadimos una segunda planta. Y ahí estuvimos como 50 años hasta que cerramos en el 2013, pero continuamos publicando libros, hemos publicado ya casi 1.800 libros ya. Qué enorme, qué cantidad. Pero hablemos de esa calle 8 con 24, que era un centro cultural, un centro de promoción de las ideas, porque allí no solamente recibías a la gente que quería publicar, sino a los conferencistas, publicabas y demás, y ahí llegaban los libros de todos lados, ¿no? Sí, ahí teníamos primero las peñas, los sábados se llenaba con las peñas y después casi siempre los sábados también subíamos a tener una presentación de un libro que se acababa de publicar. Manolo, ¿tú recuerdas los primeros autores que publicaste? La primera casi prácticamente fue Ana Rosa Núñez, una bibliotecaria y una poeta extraordinaria, y que fue madrina de la editorial porque ella me daba los nombres, esta colección vamos a ponerle Caniquía, esta vamos a ponerle Cuba y sus jueces, y me daba todas las ideas y fue muy importante para nosotros. Pero me puedo acordar Calixto Mazó, la historia de Cuba, que para mí es una de las mejores que se ha escrito nunca. Y después ya Reinaldo Arena, Lidia Cabrera, le publicamos muchos libros, a Labrador Ruiz. Eh, Había muchos profesores también en aquella época que escribían el libro de crítica literaria y publicamos también muchísimos libros de eso. Bueno, como mi programa cultural en Caracol lo fundé en 1987, pues yo me he alimentado de todos esos pensadores, escritores, gente de ideas cubanos aquí en Miami, y uno de los que siempre llevaba era Octavio R. Costa.
Muy importante. muy Me publiqué prolífico, como 5 o 6 libros, me Octavio. imaginaba, claro. Sí. Muy buen comunicador, buen orador, se sentaba en la palabra y uno se entretenía porque se regodeaba con sus ideas y sus temas. Publicó un libro de historia de Cuba muy bueno en 2 tomos que se lo publicamos, la Colonia y la República. Muy interesante. Octavio, la verdad que es alguien que se le extraña mucho en la cultura cubana. ¿Cómo no? Me acuerdo que decía, a mí me gusta el estilo azorinesco, ¿no? Que va cortando, que va haciendo, soltando ideas unas al lado de otras. Un día me dio sobre Azorín, me dio una charla sobre cómo usar las comas. Qué fantástico. Muy bueno, muy bueno. Y sus artículos en el diario de las Américas, que lo extrañamos también, esas crónicas, esos artículos de todos esos intelectuales cubanos. A la verdad que sí, se extrañan todos ellos. Pepito Sánchez Boudi. Oh, sí, cómo Uy, de no. Pepito publiqué casi 100 libros Imagínate, de claro, Pepito. El Diccionario Mayor de Cubanismo, un libro esencial. lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno, todos esos personajes desfilaban por los micrófonos de mi programa y lo enriquecían. Por eso durante mucha época mi programa fue el número 1 en Miami. Así que volviendo a los libros y a Salvat, ¿qué anécdotas, qué episodios te ocurrieron a lo largo de tantos años manejando esa institución? Bueno, lo que más yo disfrutaba, las tertulias las disfrutaba Los muchísimo, sábados yo pasaba por ahí, porque, ¿cómo no? porque era increíble. Además, la amistad que había con todos ellos, que éramos casi una familia. Y entonces eso lo disfrutaba muchísimo. Y a las discusiones que había, porque había discusiones fuertes, pero con respeto. Así es. Y a la verdad que fue una época muy bonita de toda la cultura cubana en Miami en aquella época. Y sigue, porque sigue, y ahora mucho, con una variedad tremenda, con todos los hispanos que hay aquí en Miami, pues ya es una cosa diferente, nueva, que yo digo que esto es un experimento. Vamos a ver qué sale. Increíble. O sea que tú llegaste a Miami ¿en qué año, Manolo? Yo vine la primera vez en el año 60, pero volví a Cuba clandestino y después regresé en el 61 después de Girón. De manera que 60 al 2000 son 44 años. ¿Ah? Es 64 años 64. de haber llegado a Miami. Sí, que prácticamente llegué a los 20 años Ha en la sido, vida aquí. este Miami, bueno, es otra cosa. Hoy en día, esto es una pequeña Manhattan sin metro, pero de todas maneras es un experimento, como tú dices, social, porque este es un crisol latino, iberoamericano, ¿no? Sí, sí, completo, de centroamericano, sudamericano, caribeño, aquí tenemos de todo realmente. Y ya hay una interrelación entre todos los grupos y entonces eso pues nos va enriqueciendo, nos va creando algo que poco a poco, bueno, hay mucha literatura sobre Miami y sobre los hispanos de Miami. Claro. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo era la relación con las distribuidoras de libros? ¿De dónde venían? No sé si tú te acuerdas de un cubano que estableció en Nueva York una librería. eh, Caramba, Las ¿cómo? Américas, Sí, de como Pedrito Llanes. Pedrito Llanes, ¿cómo no? Pedrito yo lo conozco desde que yo era un niño, porque él es de Sagua también. Y da esa casualidad que en Miami y Nueva York teníamos un sagüero en cada una Qué increíble. Bueno, de las librerías. Yo lo quise mucho siempre, él sí. era muy querido. Su última etapa de la vida la pasó en Key Biscayne. Sí. Íbamos con Gloria Leal allá a visitarlo y con otros amigos que venían desde Extremadura a compartir allí con Pedrito Llanes. Si no, y se le dio un homenaje aquí muy bonito en el Museo Cubano, sí. Pedrito era es uno de los pioneros de la distribución del mundo de Sí, los él libros en empezó antes español. que nosotros, porque yo recuerdo ir a Nueva York y ir a la librería a las Américas a comprar libros y estaba Pedro allí. Año, bueno, Estamos hablando de los 63, 64 más o menos. de manera que Y sí. cuando abrí la librería, él me ayudó mucho con muchas ideas y todo eso, ¿no? Entonces los libros venían de Nueva York
Y claro, y de España, y Buenos Aires, México. Si no, nosotros en la librería distribuíamos de todas partes de América, sobre todo de los centros mayores como era México y Argentina, ¿no? Y España, por supuesto, también. Yo recuerdo que los libros en el colegio, en la escuela, decían Barcelona, Madrid, Habana, Buenos Aires, México. Eran las grandes capitales del mundo de los libros, Si ¿no? no, en La Habana, en Cuba en general había muchas librerías, había mucha distribución de libros y se leía relativamente bastante. Qué fenómeno. Bueno, además de los libros, ¿qué más te ha gustado de Miami? ¿Cómo se ha desarrollado tu vida aquí en Miami? Bueno, en Miami, una de las cosas que más tenemos es la amistad, los amigos, ¿no? Tenemos una cantidad, aparte de la familia, que ya es una familia numerosa, 4 hijos, 5 nietos, 3 bisnietos. Ah, caramba, pero ya es una familia grande. Sí. Y los amigos, que eso lo mantenemos, aunque no tanto como antes, porque antes teníamos un centro de reunión, ahora es más esporádico, pero lo seguimos viendo. Y Miami nos ofrece mucho siempre en el mundo cultural, hay muchísimas actividades siempre, ¿no? Claro. Cuando yo vine en el año 87, estaba vivo el Centro Vasco, eh, aquí en la calle 8 creo que la 17, Por ahí, sí, ¿no? Cacharrito de Málaga. sí. Entonces, había mucho sitio español cubano que frecuentábamos. Eh, las, los tablados. Es decir, Miami ha sido un escenario en donde Cuba y España y América Latina han estado con su folclore, la gastronomía. Me imagino que tú sigues frecuentando y Mucho, tienes tus favoritos, ¿no? mucho. Sí, no, hay muchos restaurantes en Miami, hay una variedad tremenda. Puedes comer igual una comida argentina que una comida colombiana, que una comida venezolana, nicaragüense, cubana. Hay de todo, ¿no? Sigues frecuentando Downtown, el Miami Beach, que ha cambiado tanto, ¿no? Miami Beach nosotros lo frecuentamos mucho, ya menos, porque salir del agua es muy difícil. Claro. Pero el mar para mí desde niño fue una cosa muy importante y lo tuvimos mucho tiempo, lo disfrutamos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos que ir adaptándonos a lo que la edad nos permite, ¿no? Claro. Manolo, ¿qué es lo que más extrañas tú de ese Miami, de aquellas épocas cuando tú llegaste aquí? Bueno, lo que más extraño es la librería y el edificio con todo aquello, el almacén inmenso que teníamos de libros, las reuniones, las presentaciones de libros. Eh, a Octavio le presentamos varios libros ahí, a Pepito, a Reinaldo, eh, a, a, Montaner, a Carlos a Alberto. Carlos Alberto también estuvo allí y yo le publiqué 2 libros a Carlos. Aunque él era dueño de una editorial, yo le dije, yo tengo que publicarte algún libro. Y le publiqué 2 libros. Bueno, nuestros amigos televidentes estarán diciendo, bueno, si Enrique Córdoba está hablando con Manolo, cuéntenos sobre el mundo editorial, cuáles son las oportunidades, porque hay mucho escritor joven que quiere publicar. ¿Cómo está ese mercado y qué posibilidades? ¿Dónde hay que tocar puertas? ¿Cómo está eso? Si no, hay varias editoriales aquí en Miami que se siguen publicando. Eh, eh, no es un mercado fuerte, porque hubo una época que teníamos muchos bibliotecarios cubanos en universidades y eso facilitaba mucho la distribución de libros. Había muchas librerías, en Miami llegó a haber como 8 librerías y ahora prácticamente hay 3. O se ha reducido, pero sigue habiendo un movimiento cultural, hay muchos escritores y escritores buenos. Eh, eh, y hay muchos también organizaciones, el Pen Club, eh, cosas de estas que ayudan mucho a mantener esa cultura viva y fuerte. También hay que esperar, por ejemplo, ahora acaban de llegar 500,000 de cubanos.
pero hay que darle tiempo a que puedan desarrollarse para poder entrar en ese mundo también ¿En qué lapso ha llegado ese? en los últimos 3 años. Impresionante. Sí, sí, estaba escuchando a alguien de la Junta Escolar diciendo que el año pasado matricularon 25,000 niños nuevos en el sistema escolar del condado. Sí, en un año se ha incrementado en esa proporción. Venezolanos llegando, y en la medida en que América Latina está desorganizada y no ofrece horizontes para los muchachos y para la gente que trabaja y demás, Miami es el destino, ¿no? Sí, es una tristeza también que América Latina tenga que estar siempre entre dictaduras y corrupción y problemas, ¿no? Y que no logre encaminarse como países serios y bien desarrollados, ¿no? Hay que esperar que pase eso para no tener que emigrar tanto, ¿no? Sí, es que han sido unas oleadas, ¿no? Miami se ha hecho con el aporte de las crisis Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, cuando los Tupamaros, en la medida en que van tambaleando y cayendo y entrando en caos todas nuestras naciones iberoamericanas, latinoamericanas, Miami se ha Se ha enriquecido, se ha nutrido, crecido, sí, ¿no? sí, claro. Yo digo que a Miami le va bien cuando a América Latina le va mal porque se vienen los capitales y la gente pensante y la mano de obra, ¿no? El talento. Y cuando le va bien, traen dinerito para guardarlo para cuando Sí. lleguen las vacas flacas, ¿no? Así que a Miami siempre le va bien y ese es eso lo podemos ver en el downtown y el crecimiento de vivienda, barrios y demás. Sí, Así que todo eso, Miami se enriquece con eso, pero ya te digo, para mí siempre hay una tristeza detrás de todo eso, que es América Latina, que toda ese mundo hispanoamericano debía tener mejor vida, debía tener mejor desarrollo para que no pase eso, porque es muy triste. Yo quisiera haberme desarrollado toda la vida en Cuba y tener que venir, sí, he sido muy feliz, he tenido una familia lindísima, muchísimos amigos, he desarrollado un trabajo, pero queda aquello de la tierra de uno claro, que uno ama no, y la perdió. sí, es muy triste, es muy triste. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de escuchar, de conversar con cubanos recién llegados? ¿Qué comentan? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tan desastroso está aquello? Está muy mal. Ahora acabamos de recibir a un sacerdote de Cuba y nos estaba contando la situación. La situación es de hambre. La situación de las medicinas es terrible. Allí no hay nada, allí hay una desesperación y entonces la gente lo que quiere es irse. Esa es la solución porque no se ve ninguna posibilidad de cambio. Es tristísimo la situación dentro de Cuba. Manolo, parece increíble que 60 años ya de dictadura, más de 60 años, y eso se mantiene. ¿Cómo es posible que, sí, mueren unos dirigentes y sigue la casta y sigue el engranaje, ¿no? Es un sistema terrible, el sistema totalitario y la represión que significa, concentra todo el país, lo encierra y no da posibilidad de manifestar nada libre. Y eso está destruyendo también antropológicamente al ciudadano, porque no puede expresarse nunca, tiene que aceptar que por la mañana tiene que correr, hacer una cola para comer. Lo grave es que además de que se ha destruido ese país, y su infraestructura, sus vías, su cultura, sus tradiciones, ¿no? El foco del mal se ha proyectado sobre el resto de América Latina, Venezuela, las guerrillas en Colombia. Es decir, tienen una capacidad de maniobra y de manipulación demoníaca. ¿Eh? Si es así, y sigue extendiéndose y sigue extendiéndose, y hay poblaciones que votan por ello, que uno dice, bueno, pero después de la experiencia que están viendo alrededor de ellos, ¿por qué siguen? Quizás por la corrupción, quizás porque los dirigentes no han logrado un desarrollo estable para esos países, pero hace falta hacer un cambio en la educación, educar a esos pueblos para que puedan marchar hacia el desarrollo.
Sí, estoy pensando en aquellas fechas en las que se conmemoraban eventos aquí en Miami, en Calle 8, porque se consideraba que ya se iba a caer el régimen por distintas circunstancias. Y nada, el tiempo pasa, han desaparecido, se han ido muchas mentes brillantes, gobernantes, gente que llegó de Cuba y el régimen no cae. ¿Ah? Eso es Terrible, increíble. ¿Ah? terrible, terrible. Pero Increíble, es una realidad y no se ve todavía una salida, increíble. ni para Cuba, ni para Nicaragua, ni para Venezuela. Lo de Lamentable. Nicaragua es inaudito, que ese hombre pueda poner en un avión 200 dirigentes y mandarlo fuera, que ataque a la iglesia de la manera en que la está atacando. Y no pasa nada. Estamos viviendo tiempos que nunca nos imaginábamos que Claro. podían ocurrir, ¿no? Desde que desaparece, eh, pienso que el enfoque que existió desde los Estados Unidos, las consideraciones, las relaciones geopolíticas, económicas con el resto de América Latina y con el mundo, todo esto ha sido posible, ¿no? Manolo, no quiero despedir el programa sin que me cuentes tus... eh, has escrito libros también. Estoy escribiendo un primer libro. Nunca he escrito un libro. Has publicado los libros de los demás, pero no, no los Ahora tuyos. estoy escribiendo unas memorias, estoy adelantando en eso, porque quisiera dejarlo muchos recuerdos de toda esa etapa que tuvimos en Miami, de lo que tanto en la lucha contra Castro como en el mundo cultural. No, no, yo creo que eso es una tarea y además una entretención que te va a permitir reencontrarte con ese pasado. Así que esa es una labor que yo creo que van a agradecerte todos aquí en Miami, porque tú eres una institución dentro del mundo cultural de Miami y de los libros, Manolo. Si no, yo espero poder terminarla. Lo que pasa es que trabajo mucho todavía, no tengo mucho tiempo, ¿no? Pero se lo tengo que dedicar y se lo estoy dedicando ya. Tu día a día, Manolo, ¿qué lecturas te gustan? ¿Qué es lo que más te apasiona leer? Bueno, me acabo de leer una novela de un autor que está dentro de Cuba, que yo le publiqué, eh, y después de este destierro. Una novela que me ha encantado. Es sobre una señora que tiene visiones, es muy cristiana ella, tiene visiones sobre el futuro y dice que si en Cuba, eso fue en los años 20 a 30, si en Cuba no hay un cambio hacia Dios, íbamos a sufrir tres grandes dictaduras. Y sufrimos la de Machado, la de Batista y ahora la de los Castro. O sea que la mujer tuvo esa visión. Y hay una causa de santificación muy lenta, pero en la novela en sí, además de presentar todo eso, vaya desarrollando dentro de la historia de Cuba lo que va pasando. Y da una idea muy clara de todo. Y además el autor es muy buen escritor. Manolo Salvat, ¿qué es lo que más te gusta leer? ¿Historia, novela, ficción, no ficción? ¿Qué es lo que más te atrae? Historia es lo que más me gusta. Las novelas también, y las novelas históricas me gustan desde niño. Me acuerdo de Gironella y Los cipreses creen en Dios, que fue una de las primeras novelas que yo leí. Bueno, aparte de los clásicos, Enrique Jardiel Poncela. me encantaba. Y Álvaro de la Iglesia, los dos Fenomenales, ¿no? eran increíbles. Me estabas hablando de que te gusta la historia. ¿Qué facetas de la historia? ¿Qué épocas? Personajes, las guerras. Todo, la historia toda, la historia antigua, la historia más contemporánea, a mí me gusta todo. La historia de Cuba, por supuesto, ha sido una lectura toda mi vida de los autores clásicos de la historia de Cuba, pero también de los que dejaban sus memorias, las memorias de la guerra de independencia. Todo eso me ha encantado siempre. Manolo, a los cubanos les encanta el tabaco. ¿Tú has fumado? Sí, yo fumé mucho tiempo y ahora cada rato me doy un gusto con un tabaquito. ¿Con un cafecito? ¿Con Ajá. un brandy? ¿Con un coñac? O con un whisky. ¿O con un whisky? Pues yo hacía mucho tiempo quería conversar con Manolo Salvat y como es un hombre tan ocupado, entonces yo decía, no, mañana, mañana, y se fue pasando y pasando. Y cuando menos pensé, gracias a Gonzalo Roy, que nos permitió encontrarnos, pues aquí estoy con
Manolo Salvat y que en su casa. ha escrito un libro extraordinario. Por la conferencia ya me doy cuenta que ese libro tiene un valor muy, muy grande. De eso seguiremos hablando porque Gonzalo Roy estará aquí con el libro. Hemos conversado con Manolo Salvat, una institución de los libros en Miami, un hombre de cultura que siempre es un adalid de las cosas maravillosas de Miami. Enrique Córdoba los invita para que sigan con su canal 17. Chao.